¿Sabías que el profeta Muhammad hizo importantes enseñanzas sobre Irán y su pueblo que pocos conocen? Hoy te revelaremos hechos históricos y espirituales que te dejarán impresionado. Dale like, suscríbete para seguir descubriendo secretos del Islam, y comparte este video con todos tus amigos curiosos. El profeta Muhammad vivió en el siglo VII en la península arábiga, en una región donde las interacciones con las civilizaciones vecinas eran frecuentes. Irán, conocido en ese entonces como Persia, era una potencia regional con una rica historia cultural y religiosa. Las relaciones entre los musulmanes y los persas fueron diversas, desde alianzas hasta confrontaciones, lo que influyó en las enseñanzas islámicas y en las percepciones mutuas. Salman al-Farsi, un compañero cercano del profeta, era de origen persa. Su historia es significativa, ya que representa la apertura del Islam hacia las culturas no árabes. El profeta dijo sobre él: si la fe estuviera en las Pléyades, un hombre de estos, los persas, lo alcanzaría. Este hadiz destaca la importancia de los persas en la transmisión y preservación del conocimiento islámico. Durante las primeras generaciones del Islam, muchos eruditos musulmanes de origen persa desempeñaron un papel crucial en la recopilación y transmisión de los hadices del profeta. Entre ellos se encuentran figuras como Ibn Majah, compilador de uno de los 6 libros canónicos de hadices en el Islam sunita; Al-Kulaini, autor de Kitab al-Kafi, una de las colecciones más importantes de hadices en el Islam chiita; Ibn Manda, conocido por su erudición en hadices y su influencia en la escuela Hanbali. Estos eruditos persas contribuyeron significativamente a la preservación y difusión de las enseñanzas del profeta. Las enseñanzas del profeta sobre Irán y su pueblo han sido interpretadas de diversas maneras en la comunidad musulmana. Mientras que algunos enfatizan la importancia de la unidad y la cooperación entre musulmanes, otros destacan las diferencias sectarias y políticas que han surgido a lo largo de la historia. En el contexto contemporáneo, las relaciones entre Irán y otras naciones musulmanas, así como con el resto del mundo, continúan siendo un tema de debate. Las enseñanzas del profeta ofrecen una base para reflexionar sobre cómo los musulmanes pueden abordar las diferencias y trabajar hacia una mayor comprensión y cooperación. Las enseñanzas del profeta Muhammad sobre Irán y su pueblo son ricas y multifacéticas. A través de sus palabras y acciones, el profeta promovió la inclusión, el respeto y la cooperación entre las diversas comunidades. Al estudiar estos hadices y su contexto, los musulmanes pueden encontrar orientación para navegar los desafíos contemporáneos y trabajar hacia una mayor comprensión y cooperación. El profeta Muhammad valoraba profundamente a los persas por su conocimiento y devoción. Salman al-Farsi es el ejemplo más destacado. Su búsqueda de la verdad y su conversión al Islam reflejan la universalidad del mensaje islámico. Según narraciones auténticas, Salman es uno de nosotros, la gente de la casa del profeta, un verdadero creyente. Esto subraya la aceptación de personas de todas las etnias en la comunidad musulmana. En diversos hadices se menciona la influencia futura de los persas en la expansión del Islam y la preservación de su conocimiento. Por ejemplo, el profeta señaló: una gente del este, Persia, preservará el conocimiento y lo llevará a los corazones de quienes buscan la verdad. Tafsir al-Tabari, interpretación de hadith. Estas narraciones muestran que los persas tendrían un papel crucial en la educación y el desarrollo intelectual de la umma. Tras la expansión del Islam, muchos persas se destacaron en ciencias, filosofía y medicina. Figuras como Avicena Ibn Sina, filósofo y médico persa, cuyas obras influyeron en la medicina y la filosofía europea. Al-Farabi, filósofo y científico, conocido por sus contribuciones a la lógica y la música. Omar Khayyam, matemático y astrónomo, autor del célebre Rubaiyat. Estas contribuciones muestran cómo los persas ayudaron a consolidar el conocimiento que el profeta valoraba. El desarrollo de la literatura persa y la poesía mística, como la obra de Rumi y Hafez, se consolidó dentro del marco del Islam, reflejando la integración de la espiritualidad islámica con la identidad persa. El profeta promovió la armonía entre culturas mientras mantenía los principios islámicos universales. Durante la vida del profeta, los musulmanes mantuvieron contactos con los gobernantes persas, estableciendo tratados y diálogos que reflejaban la importancia de la cooperación más allá de las diferencias étnicas y culturales. El profeta enfatizó que la fe une a todos los creyentes más allá del origen étnico. Sobre los persas dijo: no hay árabe superior al no árabe, ni persa superior al no persa, sino por la piedad. Este principio sigue siendo central para entender las relaciones entre Irán y otros países musulmanes hoy. Tras la muerte del profeta Muhammad, surgieron divisiones en la umma relacionadas con la sucesión del liderazgo. Persia, debido a su proximidad geográfica y su historia cultural, se convirtió en un centro del desarrollo del Islam chiita. Esto incluye la reverencia hacia los imames descendientes de Ali ibn Abi Talib, la consolidación de prácticas religiosas específicas que se integraron en la identidad persa,
Aunque estas diferencias surgieron tras la vida del profeta, las narraciones y hadices sobre la equidad, la justicia y la piedad proporcionan un marco para abordar estas diferencias con respeto. La expansión islámica en Persia no estuvo exenta de conflicto. Las conquistas musulmanas del imperio sasánida generaron tensiones, pero también facilitaron la integración de persas en la umma, tanto en la política como en la cultura y la ciencia. El profeta anticipó la cooperación de persas dentro de la comunidad musulmana al resaltar su papel en la preservación del conocimiento. Los estualá contemporáneos muestran que las enseñanzas del profeta sobre Irán subrayan la importancia de intercambio cultural. Persas y árabes compartieron conocimientos que fortalecieron la civilización islámica. Unidad de la umma. A pesar de diferencias lingüísticas, étnicas o sectarias, la fe islámica debía unir a todos los creyentes. En el mundo moderno, Irán sigue siendo un actor influyente dentro de la comunidad musulmana. Las narraciones del profeta proporcionan un marco ético que invita a los musulmanes a valorar la cooperación sobre la confrontación, reconocer el papel de Irán como centro cultural y científico dentro del Islam, evitar prejuicios basados en origen étnico y enfocarse en la piedad y la justicia como criterios de superioridad moral. El profeta enfatizó la importancia del conocimiento. En la historia persa, esto se reflejó en la preservación y traducción de textos griegos, inalaj y árabes, el desarrollo de escuelas y bibliotecas islámicas en ciudades como Jorasán, Isfahán y Bagdad, la formación de eruditos que influenciaron no solo el mundo islámico, sino también Europa durante la Edad Media. La interacción entre musulmanes árabes y persas desde la época del profeta enseña la importancia de la cooperación entre culturas y naciones, la integración de diversidad étnica y religiosa en la construcción de sociedades más justas, el respeto hacia la herencia histórica y los aportes culturales de Irán. El profeta enseñó que la verdadera grandeza no reside en la lengua, la raza o la riqueza, sino en la conciencia y la rectitud. Esta enseñanza sigue siendo clave para entender la relación entre Irán y otros países musulmanes, y cómo la diversidad cultural puede convertirse en un recurso en lugar de un conflicto. Irán ha sido históricamente un centro del desarrollo del sufismo, una corriente espiritual del Islam que enfatiza la purificación del alma y la cercanía a Allah. Aunque el profeta Muhammad no vivió para ver esta evolución, sus enseñanzas sobre la piedad, la sinceridad y el amor por Alá sirvieron como base para la obra de Rumi, cuya poesía y filosofía mística han inspirado a millones. El desarrollo de órdenes sufíes como la Naqshbandía y la Qadiría, que promovieron la ética islámica y la meditación espiritual. La integración del conocimiento islámico y la espiritualidad persa en prácticas comunitarias y personales. El profeta enfatizó la búsqueda del conocimiento y la virtud sobre el origen étnico. El buscador de conocimiento es superior al adorador que no estudia. Este principio fue adoptado por eruditos persas, quienes combinaron la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, fortaleciendo la herencia intelectual del Islam. Los persas influyeron en la interpretación del Corán, la jurisprudencia y la teología islámica. Algunos ejemplos incluyen Al-Kulaini, compilador de Al-Kafi, fundamental para la tradición chiita; Al-Tusi, contribuciones en jurisprudencia, filosofía y astronomía; Fakhr al-Din al-Razi, filósofo y teólogo, conocido por su Tafsir al-Kabir, que sigue siendo referencia en estualaj coránicos. Imam Jafar al-Sadiq desarrolló la jurisprudencia chiita y promovió la ciencia y la ética. Shah Abbas Pin fomentó la cultura, la educación y la arquitectura islámica, preservando la herencia persa dentro del Islam. Estos líderes reflejan cómo las enseñanzas del profeta fueron aplicadas y transmitidas por los persas a lo largo de la historia. La posición geográfica y cultural de Irán le permitió actuar como puente entre el mundo árabe y otras civilizaciones. Traducción de obras filosóficas griegas, indias y chinas, conservación de conocimientos científicos que luego llegaron a Europa, desarrollo de una identidad islámica que combina principios universales con herencia local. El profeta promovió la difusión del conocimiento y la cooperación, principios que se reflejan en esta integración cultural. Las enseñanzas del profeta Muhammad sobre Irán y su pueblo son múltiples. 1. Inclusión y unidad. La fe une a todos los creyentes sin importar su origen étnico. 2. Valor del conocimiento. Los persas han sido históricamente guardianes y transmisores del saber islámico. 3. Influencia cultural y espiritual. La literatura, la poesía, la filosofía y el sufismo persa reflejan la integración de la fe con la identidad cultural. 4. Principios éticos universales. Piedad, justicia y rectitud siguen siendo los criterios de verdadera grandeza, como enseñó el profeta.
Estas enseñanzas ofrecen lecciones para la interacción contemporánea entre Irán y otros países musulmanes, promoviendo cooperación, respeto y apreciación del legado cultural compartido. Estamos en pleno análisis de lo que dijo el profeta Muhammad sobre Irán y su pueblo. Si estás disfrutando este contenido, dale like, suscríbete para no perder la próxima parte y comparte con quienes quieran aprender más sobre la historia y la espiritualidad islámica. El legado del profeta Muhammad en relación con Irán se refleja en la integración de la diversidad cultural dentro de la umma, donde el origen étnico nunca determina la valía espiritual, sino la piedad y la rectitud. A través de figuras como Salman al-Farsi, se evidencia que los persas fueron reconocidos como portadores de conocimiento y fe genuina, lo que consolidó su papel como puente cultural y espiritual entre el mundo árabe y las civilizaciones orientales. La contribución persa al desarrollo del Islam incluye avances en ciencias, filosofía, medicina y literatura, que no solo preservaron el conocimiento de civilizaciones anteriores, sino que también lo expandieron, generando un impacto duradero en todo el mundo musulmán y más allá. La espiritualidad islámica en Irán, especialmente a través del sufismo y la poesía mística, refleja cómo los principios del profeta sobre la búsqueda del conocimiento, la sinceridad y la devoción se transformaron en prácticas culturales profundas y ampliamente difundidas. La historia de Irán dentro del Islam muestra que los conflictos y las diferencias sectarias nunca han invalidado la capacidad de colaboración y aprendizaje mutuo, ya que los valores enseñados por el profeta continúan sirviendo de guía ética y moral. La relevancia contemporánea de estas enseñanzas radica en la promoción de la cooperación entre naciones y comunidades musulmanas, el respeto hacia la diversidad cultural y la valoración de la contribución intelectual persa en la educación, la ciencia y la espiritualidad. Las narraciones auténticas enfatizan que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza, el poder o el origen, sino por la rectitud, el conocimiento y la devoción, principios que se reflejan en la historia de líderes, eruditos y pensadores persas que aplicaron las enseñanzas del profeta. En la geopolítica moderna, estas lecciones invitan a superar prejuicios y conflictos históricos, fomentando un diálogo basado en valores compartidos y en la preservación del legado cultural y religioso. La integración de la herencia persa con la universalidad del Islam demuestra cómo la diversidad puede fortalecer a la comunidad, ofreciendo modelos de cooperación, respeto mutuo y desarrollo intelectual. Así, el mensaje del profeta sobre Irán no solo es histórico, sino también una guía para el presente, recordando que la fe y la piedad son los verdaderos criterios de valor, y que la contribución de cada nación al conocimiento y la espiritualidad es un bien que enriquece a toda la humanidad. La historia persa dentro del Islam muestra que el entendimiento profundo de las enseñanzas del profeta permite a las sociedades contemporáneas valorar la colaboración intercultural y aplicar principios de justicia, ética y educación que trascienden siglos y fronteras. Este enfoque asegura que la interacción entre Irán y el resto del mundo musulmán pueda ser una fuente de aprendizaje, desarrollo y unidad, reafirmando la importancia de mantener la fe, el conocimiento y la rectitud como pilares fundamentales en cualquier contexto histórico o social. Finalmente, al estudiar estas narraciones y la historia persa dentro del Islam, se revela que el mensaje del profeta sobre Irán es un llamado constante a la inclusión, al respeto, a la cooperación y al cultivo del conocimiento, ofreciendo lecciones universales que trascienden la geografía y el tiempo, consolidando a Irán como un ejemplo de cómo la diversidad puede enriquecer la fe y la civilización islámica. La relación entre el profeta Muhammad y el pueblo persa es un reflejo profundo de la universalidad del Islam. Desde los primeros días de su misión, el profeta enfatizó que el Islam no era exclusivo de un grupo étnico, sino que estaba destinado a toda la humanidad, incluyendo a aquellos más allá de la península arábiga. Irán, entonces conocido como Persia, representaba una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la región, con tradiciones culturales, filosóficas y científicas que habían perdurado durante siglos. La llegada del Islam y la interacción con los persas no solo transformó la región, sino que también permitió a los musulmanes apreciar la riqueza del conocimiento y la espiritualidad que existía más allá de sus propias fronteras. Salman al-Farsi es quizás el ejemplo más emblemático de esta relación, siendo un persa que, tras una búsqueda incansable de la verdad, se convirtió en uno de los compañeros más cercanos al profeta. Su historia no solo es un testimonio de la apertura del Islam, sino que también simboliza cómo los persas serían fundamentales en la preservación y difusión del conocimiento islámico. A través de Salman y otros eruditos persas, el profeta anticipó la contribución significativa de Irán al desarrollo de la civilización islámica, especialmente en el ámbito del aprendizaje, la jurisprudencia y la espiritualidad. Los persas, motivados por las enseñanzas del profeta, se convirtieron en pilares del desarrollo intelectual del mundo islámico. Compilaron hadices, interpretaron el Corán y establecieron centros de enseñanza
que se convirtieron en referencia durante siglos. La obra de Al-Kulaini y Al-Tusi, por ejemplo, muestra cómo la erudición persa no solo preservó las enseñanzas del profeta, sino que también las amplió, integrando principios de justicia, ética y espiritualidad que siguen siendo estudiados en la actualidad. Además, la filosofía persa, combinada con los valores islámicos, generó un enfoque único hacia el conocimiento, donde la ciencia y la espiritualidad se complementaban en lugar de competir. Esto demuestra que las palabras del profeta sobre la importancia del conocimiento y la piedad se tradujeron en acciones concretas, influyendo en la manera en que las sociedades persas adoptaron e integraron el Islam en su vida cotidiana. La contribución persa al sufismo y la poesía mística también es un reflejo directo de la enseñanza del profeta sobre la sinceridad y el amor a Alá. Figuras como Rumi y Hafez desarrollaron un lenguaje espiritual que trascendió fronteras, transmitiendo los valores de compasión, introspección y devoción que el profeta promovió. La poesía persa, en este sentido, no es simplemente arte, sino un vehículo de enseñanza espiritual y ética islámica. Los eruditos persas lograron que las enseñanzas del profeta se vivieran no solo como normas legales, sino como un camino hacia la perfección moral y espiritual, mostrando cómo un pueblo puede interpretar y aplicar la guía divina de manera creativa y profunda. Históricamente, Irán ha sido también un espacio de debate y desarrollo político dentro del Islam. Tras la muerte del profeta, surgieron diferencias relacionadas con la sucesión del liderazgo y la interpretación de la ley islámica. A pesar de estas divergencias, las enseñanzas del profeta sobre la equidad, la justicia y la cooperación intercomunitaria han proporcionado un marco ético que ha ayudado a manejar conflictos y fomentar el diálogo. La presencia persa en la umma, tanto en el ámbito chiita como en el sunita, ha sido una fuerza estabilizadora que ha recordado constantemente a los musulmanes la importancia de valorar la piedad y la rectitud sobre el poder político o la ascendencia familiar. El profeta también destacó en numerosos hadices que la verdadera grandeza no está determinada por la riqueza, la lengua o la raza, sino por la devoción y la moralidad. En la historia persa dentro del Islam, estas palabras encontraron una manifestación tangible, pues los líderes, eruditos y pensadores persas buscaron siempre equilibrar el conocimiento, la ética y la espiritualidad. La contribución de Irán al mundo islámico incluye no solo avances en ciencias exactas como astronomía, matemáticas y medicina, sino también en humanidades, filosofía, literatura y ética. Esto demuestra que los persas aplicaron de manera práctica las enseñanzas del profeta sobre la importancia del conocimiento y el servicio a la comunidad. En el ámbito cultural, Irán actuó como un puente entre Oriente y Occidente, preservando y transmitiendo textos antiguos griegos, inalaj y árabes, que más tarde influyeron en el desarrollo científico de Europa. Esta función de intermediario cultural refleja el principio fundamental que el profeta enseñó sobre la difusión del conocimiento y la cooperación entre pueblos. La historia muestra que los persas, inspirados por la fe islámica, no solo adoptaron el Islam, sino que también contribuyeron a su enriquecimiento, asegurando que el mensaje del profeta llegara a regiones más amplias y generaciones futuras. La relevancia contemporánea de estas enseñanzas es clara. Irán sigue siendo un actor central en la comunidad musulmana y en la geopolítica mundial. El enfoque que el profeta promovió, valorar la piedad y la rectitud sobre la raza o el poder, ofrece un marco para interpretar las relaciones actuales entre Irán y otros países musulmanes. Al estudiar la historia persa dentro del Islam, se puede aprender que la cooperación intercultural, el respeto mutuo y la valorización del conocimiento son fundamentales para superar prejuicios históricos y conflictos modernos. La interacción entre culturas, tal como la enseñó el profeta, permite construir sociedades más justas, inclusivas y avanzadas en todos los niveles, desde la ciencia hasta la espiritualidad. Los hadices sobre la importancia del conocimiento, la rectitud y la piedad, aplicados a la historia persa, demuestran cómo un pueblo puede transformar la fe en acción cultural, social y política. Desde la compilación de hadices hasta el desarrollo de ciudades de aprendizaje, Irán ha ejemplificado cómo la orientación del profeta puede traducirse en avances tangibles y duraderos. Esta integración de fe y acción refuerza la idea de que la verdadera grandeza no reside en la posición social o en la riqueza material, sino en la contribución al bienestar de la comunidad y al desarrollo del conocimiento. Además, la historia persa enseña que las diferencias sectarias o políticas no invalidan la capacidad de los pueblos para cooperar y contribuir al bien común. La umma persa, siguiendo los principios del profeta, logró preservar la unidad en la diversidad, consolidando un legado de respeto, aprendizaje y espiritualidad que sigue siendo un modelo para la comunidad musulmana global. Esto demuestra que las enseñanzas del profeta sobre Irán no son meramente históricas, sino una guía ética y práctica para la convivencia, el aprendizaje y la cooperación intercultural. El análisis de la influencia persa en la ciencia,
La filosofía, la poesía y la espiritualidad dentro del Islam muestra que el mensaje del profeta se tradujo en un desarrollo integral de la sociedad, donde la fe, la razón y la creatividad se unieron para producir una civilización rica y duradera. Desde la medicina hasta la astronomía, pasando por la literatura y el misticismo, cada contribución persa refleja una aplicación práctica de los principios del profeta sobre la importancia del conocimiento, la justicia y la rectitud. En la actualidad, estas lecciones pueden aplicarse para fomentar el diálogo intercultural, la cooperación educativa y el respeto mutuo entre naciones y comunidades musulmanas. La historia de Irán dentro del Islam demuestra que la diversidad puede ser un recurso valioso y que la integración de culturas no solo fortalece la religión, sino también el desarrollo intelectual y social de toda la comunidad. El profeta enseñó que la riqueza de una sociedad no está en sus posesiones materiales, sino en la profundidad de su fe, su conocimiento y su capacidad para cooperar y convivir con otros pueblos. Finalmente, el mensaje del profeta Muhammad sobre Irán es una invitación constante a reconocer y valorar la contribución de cada individuo y comunidad basada en la piedad y la rectitud. La historia persa dentro del Islam ilustra cómo estas enseñanzas se pueden aplicar a lo largo de los siglos, generando avances culturales, científicos y espirituales que trascienden fronteras. La integración del conocimiento, la ética y la fe en la sociedad persa ofrece un modelo para la comunidad musulmana contemporánea, mostrando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de contribuir al bienestar de todos, preservando la herencia cultural y promoviendo la unidad dentro de la diversidad. La relación entre el profeta Muhammad y Persia, hoy Irán, se extiende más allá de simples interacciones geográficas o políticas. Es una conexión profunda que se manifiesta en la integración de culturas, la transmisión de conocimiento y la preservación de principios éticos universales. Desde los primeros años del Islam, el profeta mostró un reconocimiento especial hacia los persas, no solo por su legado histórico, sino también por su disposición a aceptar y difundir el mensaje del Islam. Este reconocimiento se refleja en la forma en que acogió a los compañeros de origen persa, garantizando que fueran tratados con equidad y respeto, y asegurando que su contribución al crecimiento de la Ummá fuera valorada. La historia de Salman al-Farsi ilustra esta perspectiva. Su viaje espiritual desde Persia hasta la Arabia del siglo VII simboliza la universalidad del mensaje profético y el llamado a la búsqueda sincera de la verdad. Más allá de la figura de Salman, los registros históricos muestran que otros persas desempeñaron roles significativos en la consolidación de la comunidad islámica temprana. Entre ellos, varios eruditos y juristas persas se destacaron en la recopilación de hadices, la interpretación del Corán y el desarrollo de la jurisprudencia. Esta participación no fue incidental. Fue el resultado de un enfoque estratégico y visionario del profeta, quien entendía que la diversidad cultural fortalecería la Ummá y garantizaría la preservación del conocimiento más allá de la península arábiga. En este sentido, la interacción con Persia no solo tuvo un impacto inmediato, sino que sentó las bases para siglos de desarrollo intelectual y espiritual que continuarían mucho después de la muerte del profeta. Durante la expansión del Islam hacia Persia, el profeta anticipó la importancia de establecer un equilibrio entre la preservación de la identidad local y la adhesión a los principios islámicos universales. Esta visión permitió que la civilización persa mantuviera su riqueza cultural y al mismo tiempo adoptara el Islam, integrando sus valores en el marco de la fe islámica. Los persas aportaron sus conocimientos en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía, creando un legado que enriqueció a toda la comunidad musulmana. La traducción de textos antiguos y el desarrollo de escuelas de aprendizaje fueron actividades que reflejaron directamente la orientación del profeta sobre la importancia de buscar el conocimiento y aplicarlo para el bienestar de la sociedad. El papel de Irán en la preservación de la cultura y el conocimiento islámico se refleja también en la creación de bibliotecas y centros de enseñanza que se convirtieron en referentes durante siglos. Las ciudades de Isfahán, Ray y Jorasán no solo fueron centros comerciales, sino también centros de aprendizaje y debate intelectual. Los eruditos persas, inspirados por los principios del profeta, desarrollaron metodologías para estudiar el Corán y los hadices, creando sistemas de verificación y autenticidad que aseguraban que el conocimiento transmitido fuera confiable. Esto demuestra que la relación del profeta con Persia no se limitó a la interacción espiritual o religiosa, sino que también promovió un enfoque estructurado hacia el aprendizaje y la educación, que sentó las bases para una tradición académica sólida. Desde una perspectiva espiritual, el profeta promovió la sinceridad, la piedad y la búsqueda del conocimiento como criterios esenciales de grandeza. En el contexto persa, esto se tradujo en el florecimiento del sufismo y de corrientes místicas que integraban la devoción con la reflexión intelectual.
La poesía persa, la filosofía moral y los textos místicos reflejan cómo los persas tomaron las enseñanzas del profeta y las convirtieron en una práctica cultural y espiritual profunda. La influencia de figuras como Rumi, Hafez y Attar de Nishapur demuestra que el legado espiritual de Persia no solo se limitó al ámbito religioso, sino que también permeó la ética, la filosofía y el arte, generando una tradición que sigue siendo estudiada y admirada hoy en día. En el ámbito político y social, el profeta enseñó que la justicia y la equidad deben prevalecer sobre la ascendencia, la riqueza o la etnia. Esta enseñanza se reflejó en las interacciones iniciales entre musulmanes y persas, donde los tratados y alianzas fueron guiados por principios de justicia y cooperación, aunque la historia posterior de Persia y el mundo islámico estuvo marcada por conflictos y diferencias sectarias. Los principios fundamentales enseñados por el profeta sirvieron como marco ético para mediar y resolver disputas. La capacidad de integrar diferentes comunidades dentro de un marco común de fe y valores éticos se convirtió en una característica distintiva de la civilización islámica persa. La influencia de Irán en la ciencia y la filosofía islámica también es un testimonio de la visión profética. Los persas fueron responsables de preservar y ampliar el conocimiento de civilizaciones anteriores, incluyendo la griega, la india y la china. Este proceso de traducción y síntesis permitió que los principios del Islam y las enseñanzas del profeta se integraran con el pensamiento racional y científico, creando una tradición única de aprendizaje que combinaba fe y razón. Este enfoque ha tenido repercusiones duraderas, ya que muchos de los avances científicos y filosóficos que surgieron en Persia fueron transmitidos a Europa y contribuyeron a la formación del Renacimiento europeo. En términos de liderazgo, la historia persa muestra que los eruditos y gobernantes aplicaron los principios del profeta en la construcción de sociedades más justas y educadas. Líderes como Imam Jafar al-Sadiq fomentaron la educación, el debate intelectual y la ética, consolidando la posición de Irán como un centro de aprendizaje y espiritualidad dentro del Islam. Este modelo de liderazgo refleja la enseñanza del profeta de que la autoridad debe basarse en el conocimiento, la justicia y la piedad, y no únicamente en el poder o la riqueza material. La poesía, la literatura y la filosofía persa también sirvieron como vehículos para difundir los principios islámicos enseñados por el profeta. Textos místicos y filosóficos combinaban la meditación espiritual con la ética, ofreciendo a la comunidad modelos de conducta y reflexión moral. Esta integración de pensamiento racional y espiritualidad práctica demuestra cómo los persas aplicaron de manera efectiva las enseñanzas proféticas a su contexto cultural, enriqueciendo la umma con un legado intelectual y ético duradero. En la actualidad, estas enseñanzas continúan siendo relevantes. El enfoque del profeta sobre la equidad, la cooperación y la valoración del conocimiento ofrece un marco para abordar los desafíos contemporáneos en Irán y en toda la comunidad musulmana. La historia persa dentro del Islam enseña que la diversidad cultural y étnica puede ser una fuente de fortaleza, y que la integración de conocimientos y prácticas culturales en un marco de valores universales promueve el desarrollo sostenible y la unidad. Las instituciones educativas, los centros de investigación y las corrientes espirituales en Irán reflejan esta continuidad, mostrando cómo los principios del profeta han sido aplicados a lo largo de los siglos en contextos sociales, políticos y culturales cambiantes. Además, la preservación del legado islámico en Irán muestra la importancia de la educación y la transmisión del conocimiento. Las metodologías desarrolladas por los eruditos persas, basadas en la autenticidad y la verificación de fuentes, garantizan que las enseñanzas del profeta se transmitan de manera precisa y confiable. Este enfoque ha sido fundamental para mantener la coherencia de la fe y para educar a generaciones sucesivas, destacando la importancia de la erudición y la responsabilidad intelectual dentro de la comunidad musulmana. El papel de Irán como puente cultural entre Oriente y Occidente también refleja la visión del profeta sobre la cooperación y la interacción intercultural. A través de la preservación de textos antiguos, la síntesis de conocimientos y la promoción del aprendizaje, los persas contribuyeron a la difusión del Islam y al enriquecimiento del pensamiento global. Esta función de mediación cultural demuestra que las enseñanzas del profeta no solo tenían relevancia espiritual, sino también un impacto práctico en la consolidación de civilizaciones y en la transmisión del conocimiento. La influencia persa en la jurisprudencia, la teología y la ética islámica subraya la aplicabilidad continua de las enseñanzas del profeta. Los eruditos persas desarrollaron sistemas legales y éticos que reflejaban la preocupación profética por la justicia, la equidad y la moralidad. Estos sistemas permitieron a la comunidad musulmana abordar problemas sociales y políticos de manera coherente con los principios islámicos, asegurando que la ley y la ética permanecieran vinculadas a la espiritualidad y al bienestar colectivo. El legado del profeta en relación con Irán también enfatiza la importancia de la cooperación entre diferentes comunidades dentro de la umma.
A pesar de las diferencias lingüísticas, culturales o sectarias, los persas han demostrado que la unidad basada en la fe y en valores éticos comunes puede superar divisiones históricas. Este principio es fundamental para comprender cómo la diversidad, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una fuente de fortaleza y enriquecimiento mutuo dentro de la comunidad musulmana global. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido sobre lo que dijo el profeta Muhammad acerca de Irán y su pueblo. Comenta cuál dato te sorprendió más, dale like si te gustó el video, suscríbete para más contenido exclusivo y comparte este conocimiento con todos tus amigos. Hasta la próxima.